es ahorita estudiantes, más que trabajadores. ¿No? Creo que la mayoría de ustedes estudian nada más. Entonces, ustedes estando ya a trabajar, pudiendo hacerlo, han decidido por ahora no buscar empleo, no entrar al mercado laboral. O sea, por ahora no quieren trabajar. Y como no quieren trabajar, no son población activa. ¿Correcto? Y así como ustedes, hay bloques de la población que, cumpliendo dos requisitos, edad y capacidad para el trabajo, desean o han deseado no entrar al mercado laboral. Por ejemplo, hay un grueso de amas de casa que quizás están capacitadas para el trabajo, pero deciden dedicarse al hogar, ¿no? A cuidar a los hijos, a cuidar la casa, ¿no? A tareas caseras. Y es una actividad también que se considera trabajo, pero no está en el mercado laboral y por tanto no está en la PEA. Lo tomo como si no quisieran buscar empleo, como no están participando activamente en el mercado laboral, están fuera de él. ¿No? Y hay muchas, sobre todo mujeres, de repente acaban su carrera, se casan y tienen los hijos. Y mientras están pequeños deciden mejor dedicarse a la casa y no buscar empleo. Y ya cuando los hijos están más grandes, recién entran al mercado laboral. Pero por decisión propia, salen del mercado laboral. Entonces son población inactiva. ¿Correcto? Y bueno, de la población activa, de la que está en edad para el trabajo, puede y quiere trabajar, hay dos bloques. Aquellos que buscan y consiguen empleo. Aquellos que buscan y no encuentran empleo. O desempleados. Entonces, la tasa de desempleo es un ratio entre los desempleados o desocupados con relación a la PEA, que es la fuerza de trabajo. O sea, ¿qué porcentaje de la PEA o fuerza de trabajo es la población desempleada o desocupada? Y así calculamos la tasa de desempleo en una economía. ¿Preguntas de repente? ¿Quedó claro? ¿O alguna duda de repente en esta situación? Adelante, dime. Profesor, una consulta. ¿Y qué serían los Es otro subempleados? bloque. En teoría, solo hay los que buscan empleo, unos se encuentran ocupados, otros no encuentran, o desempleados, pero en realidad hay buena parte en la población, sobre todo en el Perú, de gente que está empleada efectivamente, pero empleada en una labor no, digamos, ustedes son economistas, acaban su carrera de economía y de repente los encuentro como taxistas de cada un tiempo, siendo economistas. Entonces se considera que están subempleados porque ustedes están capacitados para otra labor. No han estudiado para desempeñarse como economistas, no como taxistas. Entonces están subempleados, ¿no es cierto? Porque están en una tarea para la cual no han sido formados. Y encuentro así mucha gente de economía, incluso médicos, abogados, muchos, que están haciendo labores que no les corresponde, digamos, ¿no? Son profesionales y están de repente de cajeros en un banco, ¿no? Entonces, esa actividad no es la que ustedes se han formado. Para ser cajero en un banco, requiero nada más quinto secundaria, hacer contar nada más, ¿no? Sumar, restar, nada más. No estudiar 5 años en la universidad. Entonces, a eso le llamamos subempleado. Gente que está trabajando, está ocupado, pero su labor no es la que ellos deberían desempeñar. Entonces, subempleo. O de repente se está desempeñando como economista, pero el sueldo que le dan no es el que le deberían dar, ¿no? Es un sueldo menor al que le correspondería. Eso es subempleado. Está empleado, pero no está adecuadamente empleado. Es la idea, ¿no? Y en el Perú hay buena cantidad de gente que está en esa categoría. Subempleado. Subempleado. No es empleo, pero es subempleo. O sea, están ocupados, están empleados, pero no de forma adecuada. ¿Correcto? Entonces aquí le puedo agregar otro cuadrito que no sea SEO. Empleados, adecuadamente empleados, subempleados y desempleados. Claro que la preocupación es por los desempleados, porque el que está subempleado al menos recibe al mes un ingreso laboral, pero el que está desempleado no recibe nada. Ese es el problema, ¿no? Nada recibe. Entonces ahí tiene un problema de cómo va a gastar si no tiene ingresos laborales.
¿Otra inquietud? Decíamos. Profesor, y en el caso de Esto se los lo paso bomberos, rapidito porque, miren, el bombero es voluntario. O sea, por ejemplo, tengo un amigo que es economista, trabaja como economista, pero es a la vez bombero voluntario, a la vez. O sea, el bombero es una actividad voluntaria. Entonces, es como un complemento, digamos, a mi trabajo, ¿no? En otros países no es así. En otros países es una actividad que es remunerada, como un empleo más. Pero acá en el Perú no. Es como, digamos, por así, entre comillas, como un hobby, ¿no? Algo así. Soy economista y en mis ratos libres apoyo a los bomberos, ¿no? Pero no es una ocupación remunerada en el Perú. Es bombero voluntario, ¿correcto? profesor, al igual que un El sacerdocio sacerdote, también es una actividad no tan voluntaria, porque tengo entendido que los sacerdotes reciben un pago del Estado peruano y del Vaticano, ¿no? El Vaticano, está toda iglesia católica en el Perú, está asociada al Vaticano, del Papa, ¿no? Y el Papa es un Estado, bueno, el Vaticano es un país extranjero, tiene recursos propios. Y tengo entendido que la Iglesia Católica, que está con sede en el Vaticano, les financia a todos sus sacerdotes, le da una mensualidad, lo mantiene. Y aparte en el Perú, a pesar que la ley indica que somos un Estado, eh, se puede decir, con diversidad católica, perdón, religiosa, apoya a la Iglesia Católica, ¿no? Les paga un sueldo aparte del Estado a los sacerdotes en el Perú. Incluso tienen algunos beneficios. Justo hace poco he visto una noticia que decía que los predios de la Iglesia Católica en el Perú ya no van a pagar impuesto predial, lo cual me parece mal porque todos pagamos impuestos, todos, prediales, también, pero a la Iglesia Católica le van a exonerar del pago de impuesto predial, ¿no? Entonces el sacerdocio también es una actividad, aparentemente es también una actividad laboral, ¿no? El sacerdote. O sea, en realidad con su servicio que da, está trabajando. Claro que es un servicio distinto, ¿no? No es un servicio como el que estamos acostumbrados. Pero hay mucha gente que en la iglesia encuentra la paz espiritual, ¿no? La tranquilidad. Entonces es como una producción de servicios de otro tipo, ¿no? Se puede considerar parte de la PEA incluso a esta actividad, ¿no? A estos curas o sacerdotes, tranquilamente. En todo caso, si no, lo podemos también considerar inactivos, ¿no? Pero ellos reciben un pago, como les decía, ¿no? No es gratis. La actividad sí es remunerada para ellos. A diferencia de los bomberos, que no tienen pago alguno, los sacerdotes sí reciben pago y doble pago, ¿no? Por parte del Estado peruano y por parte de un Estado extranjero. Y aparte que reciben sus limosnas, ¿no? Sus limosnas, cuando hay misa, la gente contribuye, ¿no? Que es ingreso para ellos. ¿Otra inquietud? ¿Otra pregunta? muchas gracias, profesor. Bien, de nada. Le decía que esta parte que corresponde al mercado monetario, lo paso rapidito, porque ya en clase hemos visto previamente esta diferencia, ¿no? Entre interés nominal e interés real. Dijimos que el interés nominal está en soles, y el real indica poder de compra, ¿no? Y justamente hemos dicho antes que el interés real se calcula restando del interés nominal la inflación. Solo que dijimos, hay que tener cuidado porque esa resta no es aritmética. La resta es de esta forma. La resta se convierte en división. Entonces, la fórmula que está abajo es para calcular el interés real. Interés nominal menos inflación. Pero esa diferencia, repito, no es aritmética. Operamos como ya sabemos hacerlo, como una resta de tasa de crecimiento. 1 más I sobre 1 más inflación. Entonces eso lo paso repito porque hemos visto antes en clase con ustedes. Y más bien vamos al mercado de divisas, donde aparece el tipo de cambio nominal y real. Voy primero a explicar
qué quiere decir el tipo de cambio nominal y real, y luego retorno a esta diapositiva. Bueno, todos sabemos a qué se refiere el tipo de cambio nominal, ¿no es cierto? Hemos visto que en el mercado de divisas en el Perú, llamado mercado de dólares, hay información diaria de lo que ocurre con el precio del dólar. Entonces, el tipo de cambio viene siendo, para nosotros, el precio del dólar, que está aproximadamente a la fecha en 3.75 más o menos. Por ahí está. Eso es el tipo de cambio nominal. Tipo de cambio nominal. Precio del dólar. Y ese precio del dólar, dijimos, viene del mercado de divisas en el Perú. Con esa diapositiva la trabajé cuando estaba el tipo de cambio aproximadamente a 4 soles por dólar en el Perú. Y eso pasó el año pasado, ¿no? El año pasado, cuando entró al Castillo al poder, o un poquito antes, creo, el tipo de cambio se disparó, ¿no? Y pasó la barrera de los 4 dólares. Entonces, acá estoy asumiendo, en el ejemplo, tipo de cambio nominal a esa fecha, año pasado, 4 soles por cada dólar. Eso es el tipo de cambio nominal. Nominal. Está en soles. Otra forma de ver el tipo de cambio nominal es desde el punto de vista extranjero. Aquí estoy comparando dos países, el Perú y Estados Unidos. Y si en el Perú el dólar vale 4 soles, desde el punto de vista de los norteamericanos, para ellos, un sol equivaldría a la cuarta parte del dólar. Para un peruano, conseguir un dólar implica gastar 4 soles. Para un norteamericano, conseguir un sol implica gastar la cuarta parte de un dólar. 25 centavos de dólar por cada sol. Entonces lo puedo ver como algo relativo, un precio relativo. Soles por dólar, dólares por sol. 4 soles en el Perú por cada dólar implicaría que en Estados Unidos cada sol vale 25 centavos de dólar. Entonces, aquí está el tipo de cambio nominal. Ambos son tipo de cambio nominal. ¿Correcto? Pero lo que interesa en la economía no es lo nominal, dijimos siempre, ¿no? No es lo nominal. Lo que interesa es el tipo de cambio real. Eso interesa. Y para calcular el tipo de cambio real, hay una formulita que está aquí. Tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal por los precios extranjeros sobre los precios nacionales. Acá está la definición de cada variable. Tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal por el precio externo sobre el precio interno. Es la formulita, fríamente la formulita. ¿Pero qué quiere decir esa formulita? Eso paso a explicar a continuación. ¿Qué quiere decir la formulita? Y aquí pongo el ejemplo. Para explicarles qué es el tipo de cambio real, requiere información. En este caso, de un producto. He colocado en el ejemplo camisas. Voy a asumir que las camisas son un commodity. ¿Qué es un commodity? Bienes iguales. Si estoy asumiendo que las camisas producidas en Perú son idénticas a las fabricadas en Estados Unidos. Son igualitas, idénticas, iguales en todo. Ya, es un commodity, bienes iguales. Y hay muchos bienes en la economía que tienen esa característica. Tienden a ser commodities. Es decir, casi no hay diferenciación entre un producto interno y fuera del país. Entonces, en este caso, asumo eso. La camisa es un commodity, por tanto, es igual la camisa peruana que la camisa de Estados Unidos. Es idéntica. Si es idéntica, para comprar en Perú o fuera de Perú, tengo que ver los precios de cada uno, dónde me cuesta menos, para comprar camisas en Perú o en Estados Unidos. Dado que son idénticas, la única forma de
de elegir dónde comprar es precios, ¿no? ¿Dónde vale más? Es como ustedes quisieran comprarse una botella de Coca-Cola y van a la tienda A o a la B o a la C y compran donde le dan menos, ¿no? Es por lógica. Entonces eligen el producto que es idéntico donde le venden menos. Entonces eso es el commodity. Bienes iguales. Se entiende que el commodity es un bien transable. En la economía hay bienes transables y no transables. ¿A qué me refiero como transables? Transables que pueden ser comercializados. Por ejemplo, las camisas las puedo comprar en un país o en otro país. Sus zapatos los puedo comprar acá en Trujillo, en Lima, o de repente traigo de China. El azúcar puede ser azúcar que compre de acá de Laredo, de Casa Grande, o de repente de Colombia o de Brasil. Entonces son transables, son comercializables, se puede comprar o vender. Y transportarlos, ¿no? Exportación e importación. Pero hay bienes que son no transables. Por ejemplo, ustedes quieren comprarse una vivienda, una casa, y se dan cuenta que en Trujillo las casas están caras, igual que los departamentos. Y por ahí les pasan la voz que en Bolivia las casas son baratas. Entonces digo, si allá son baratas, acá son caras, me compro una casa en Bolivia y la traigo a Perú. Y eso no se puede hacer, ¿no es cierto? Yo quiero una vivienda sabiendo que en Bolivia son baratas las viviendas, no puedo irme a Bolivia, comprarme una casa y traerlo acá, al Perú. No se puede, pues son bienes no transables. Algo parecido ocurre con Japón, ¿no? Ustedes saben que en Japón los inmuebles son muy caros, carísimos los inmuebles, mucho más que en el Perú. Pero no por ello yo voy a exportar terrenos, ¿no? a Japón. Pero ya sus casas son caras. Entonces, mejor vendo casas en el Perú para Japón. No se puede hacer, ¿no? No se puede hacer porque es un bien no transable. O quizás otro ejemplo, de repente, en Ecuador, nuestro vecino del norte, supongamos nada más que el corte de pelo esté $1. El corte de pelo. En Perú que esté 15 soles. En Trujillo, puntualmente. Y en Ecuador está $1 el corte de pelo. En Japón, pero en Ecuador está barato, $1. Acá está 15 soles. O sea, prácticamente está 3 o 4 veces más que en Ecuador. Entonces, si es así, me voy a Ecuador por un corte de pelo. Voy a ir más barato. Pero eso es imposible, ¿no? Es algo no con mucho sentido, porque si bien es cierto, ahí estaría más barato el corte de pelo, pero el transportarme hasta Ecuador para realizar esa acción me sale mucho más costoso. En el pasaje de ida y vuelta me gasto mucho más de 15 soles. Por eso que estando allá barato y acá caro, no se puede hacer esa distinción, ¿no? No puedo irme ya a comprar el corte de pelo porque es un bien no transable. No transable. ¿Por qué razón? Por una barrera. ¿Cuál es la barrera? La distancia, que implica costo de transporte. Entonces, esa distancia, ese costo de transporte hace inviable poder comerciar ese servicio en un país con otro país. Es un bien no transable. No transable. ¿Ya? Pero en el ejemplo asumo que la camisa es un bien transable y además son iguales. Bueno, ya aquí coloqué el tipo de cambio nominal en Perú y en Estados Unidos. Ahora voy a examinar el precio de la camisa en cada país. En Perú, 100 soles. En Ecuador, $25. El precio de la camisa. Entonces, en base a esa información, voy a calcular el tipo de cambio real para Perú. Para Perú. Entonces, ¿cuál es la idea? En el numerador, lo que busco información es el precio del producto en el extranjero. En este caso es $25. Pero está en dólares, está en moneda extranjera. Entonces, ¿qué hago? El precio en dólares lo paso a soles.
¿no? El precio que está en dólares lo paso a soles. ¿Cómo? Multiplicando el precio en dólares por el tipo de cambio. Cuesta afuera $25 y cada dólar vale 4 en el Perú. Por tanto, el precio de la camisa fuera, expresado en soles, es 100 soles. Es el precio de la camisa en Estados Unidos. Y en Perú también cuesta 100 soles. Por tanto, el cociente es 1. El tipo de cambio real es 1. ¿Y eso qué me quiere decir? Que la camisa vale igual en Estados Unidos que en el Perú. Son bienes que tienen igual precio en ambos lados. Cuesta 100 en Perú, cuesta 100 en Estados Unidos, ¿no? Bueno, el equivalente a 100 en Estados Unidos. 100 soles, lo equivalente. Por tanto, me da igualito comprar la camisa en el Perú o en Estados Unidos. Me da idéntico, me da lo mismo. ¿Correcto? No sé si tiene ahí alguna inquietud de repente en esta partecita. ¿Alguna pregunta? Parece que no. Se entendió ahí, fijo entonces. En el lado derecho hago lo mismo, pero ahora voy a analizar desde el punto de vista de Estados Unidos. Entonces, para los norteamericanos, aquí en el numerador va a ir el precio del producto en el extranjero. Para ellos el extranjero es de Perú. Para ellos. En Estados Unidos, nosotros somos los extranjeros. Y para ellos, el extranjero, Perú, su precio es 100 de la camisa. 100. Aquí está. Lo pasa a dólares, que es su moneda. Multiplicamos 100 soles por el tipo de cambio nominal, que es dólares por sol. Y cuando multiplico, me da el precio en dólares del bien en el Perú. $25 en el Perú y 25 en Estados Unidos. Digo lo mismo. Tipo de cambio real es igual a 1. Es decir, comprar el producto en Perú o en Estados Unidos me da lo mismo. No hay ninguna diferencia en precios. En precios. Eso es con tipo de cambio real 1. Pero ¿qué ocurre si el tipo de cambio en el Perú cambia? Recuerden que un tiempo de 4 subió más todavía, ¿no? Me parece, no recuerdo ahorita bien, llegó a casi 4.20 el tipo de cambio. ¿Y qué ocurre cuando sube el tipo de cambio? Aquí en el ejemplo, el exagerado, de 4 a 5, ¿no? ¿Y por qué le puse 5? Porque tiempo atrás, el año pasado, en la campaña electoral, un candidato, no, fuera de la campaña ya, ha sido cuando ya ganó Castillo y está ya en el gobierno, me parece, un ex candidato presidencial pronosticó, ¿no?, que el tipo de cambio se iba a 5, dijo él. Porque el efecto Castillo lo incrementó fuertemente. Y las políticas cerradas del gobierno también. Entonces él dijo que si no se corregía, era probable que el tipo de cambio llegara a 5 en el Perú. ¿Y qué tal si en el ejemplo pongo a 5 justamente, ¿no? El tipo de cambio sigue subiendo y pasa a 5. Con lo demás constante. Con todo lo demás constante, el tipo de cambio igual a 5 en el Perú implicaría que en Estados Unidos el sol baja, ¿no? Dólar sube, era 4, ahora es 5, y automáticamente el tipo de cambio visto de Estados Unidos será el inverso. 1/5 de dólar por cada sol. Es decir, 20 céntimos de dólar. En el Perú sube el dólar, allá en Estados Unidos el sol pasa de 0.25 a 0.20. Sube en el Perú el dólar, baja en Estados Unidos el sol. Es recíproco, pero el inverso, ¿no? Sol vale menos porque en el Perú dólar vale más. Se fortalece el dólar, el sol se debilita. Es lo mismo. Pero ¿qué ocurre cuando sube el tipo de cambio nominal? En el numerador, el precio del bien afuera
lo convierto a soles, porque está en dólares aquí. Lo paso a soles. Con el tipo de cambio, lo paso a soles. Y me queda que ahora, en el extranjero, es más caro que en el Perú este producto. 100 en Perú y 125 en Estados Unidos. Por tanto, la elevación del precio del dólar ocasiona que los bienes extranjeros se encarezcan y que los bienes peruanos sean más baratos. Y como son más baratos, ¿no? Como son más baratos, ¿qué va a ocurrir? Recuerden que son bienes iguales. Por tanto, si tengo camisas extranjeras, camisas de Estados Unidos y de Perú, que son idénticas, ¿cuál es la diferencia en el precio? La misma camisa vale más si es fabricada en Estados Unidos y menos si es fabricada en Perú. Pero es idéntica la camisa. Entonces, toda la gente peruana y extranjera va a preferir comprar a Perú, que es más barato. La misma camisa, pero más barata. Entonces, como el precio de la camisa peruana baja, es más barata, nos compran más, exportamos más. Y a la vez, como el Perú está barato, la gente deja de importar. Dice, ¿para qué voy a traer a Estados Unidos si la misma camisa está más cara? Lo compro en el Perú nada más. Compro productos hechos en Perú. Y por tanto, dejo de importar. Entonces, la elevación real del tipo de cambio favorece al exportador y perjudica al importador, ¿no? Suben exportaciones, bajan las importaciones. ¿Se entendió la figura o alguna duda de repente? Parece que está todo claro. Bueno, esa parte lo dejo de lado ya para que ustedes lo revisen. Aquí está lo mismo, pero visto por Estados Unidos. Visto por Estados Unidos. Aquí es desde Perú. Punto de vista Perú. Aquí es lo mismo, pero desde el punto de vista de Estados Unidos. Para ellos, si para el Perú subió el tipo de cambio real, para ellos bajó. ¿Y qué quiere decir que bajó? Que el precio en el Perú es menor que el precio en Estados Unidos. Lo dicen al revés, pero es igual. Aquí decíamos, el precio en Estados Unidos es superior al de Perú. Aquí es al revés. Precio de Perú inferior al de Estados Unidos. Ellos dirán, el tipo de cambio real ha bajado. Acá iremos ha subido el tipo de cambio real. Pero por ambos lados implica lo mismo. Que como el precio en Perú es menor, los estadounidenses no compran más. No compran más, exportamos más. Y al elevarse la exportación, mejora nuestra balanza comercial. ¿Por qué razón vendemos más? Porque vendemos más barato. Más barato. Y como acá está el bien más barato, los importadores compran de fuera menos. Menos. Bajan las importaciones. ¿Pregunta quizás? ¿Alguna duda? Parece que no. Sigamos. Aquí colocado un ejemplo parecido, pero en vez que suba, como un tiempo ocurrió en el Perú, se ve por encima de 4, aquí es considerado que baje a 3. Claro que ha bajado, pero no a ese nivel, ¿no? Pero ¿qué ocurriría? ¿Qué efecto tiene que el tipo de cambio haya estado en 4.20 y ahora esté en 3.75? Ha caído casi medio sol por cada dólar. Y eso impacta en la economía. Aquí otra vez estoy analizando para este caso, ¿qué ocurriría si el tipo de cambio baja en el Perú? Como ocurrió en meses recientes. Baja el tipo de cambio en Perú.
Entonces, si afuera sigue costando $25 la camisa, lo paso a soles y me sale que ahora la camisa extranjera es más barata que la peruana. Y son las mismas camisas. Entonces, como es la misma camisa, más barata allá que acá, la gente empieza a comprar más en Estados Unidos. Es decir, suben las importaciones. Y como el Perú está más caro, nos compran menos. La exportación empieza a bajar. Eso a raíz de este desequilibrio. No es equilibrio, porque para que sea equilibrio debe ser uno el tipo de cambio real. Es decir, que cueste lo mismo en cada economía. Si cuesta lo mismo, el cociente es uno, el cambio es uno. Entonces, cuando es uno, me indica que un país es más caro que el otro. En este caso, Perú sería más caro que Estados Unidos. Y por tanto, si el Perú es más caro que en Estados Unidos, la gente le compra menos al Perú y más al extranjero. Suben las importaciones. Y por la misma razón, si el bien es más caro en el Perú, los extranjeros me compran menos. Bajan las exportaciones. Y se ajusta por ahí el tipo de cambio real de esa forma. ¿Ya? No sé si tienen hasta allá una inquietud, quizás. Entonces sigamos. Para acabar esta sesión pendiente, hay que revisar estadística, ¿no? Números, para entender la evolución del tipo de cambio real. Como dije más temprano, esta es la formulita para calcular el tipo de cambio real. Es una variable que comprende 3 indicadores. Tipo de cambio nominal por precio externo sobre precio local. Ya saben que esta forma de producto la puede expresar en crecimientos. Recuerden, como he visto en la lección 1, si no me equivoco, vamos a la lección 1. Esta lección 1 está por acá. Aquí en la primera sesión de clase hemos revisado esto de acá. ¿Ven? Cuando hay una variable que tiene la forma compuesta de un producto, no sé, Z es igual a X por Y, hemos visto que la tasa de crecimiento de Z va a ser igual a la tasa de crecimiento de X más la tasa de crecimiento de Y. Es esta formulita expresada en variaciones. O al revés, ¿no? Si tengo variables que tienen esta forma, X sobre Y, la tasa de crecimiento de Z va a ser igual a la tasa de crecimiento de X menos la tasa de crecimiento de Y. Y aquí le he comprobado en este ejemplo. En esta diapositiva voy a comprar la siguiente idea que hemos visto antes. He puesto aquí estadísticas arbitrarias sobre el tipo de cambio nominal para calcular el real. He analizado 2 periodos, año 1, año 2, que he asumido como supuesto que en el año 1, en un país X, el tipo de cambio nominal era 4. P externo era 3. Quiere decir que el bien afuera cuesta $3. Y acá en Perú costaría 12, ¿no? Porque es 3 por 4. ¿No? Paso el precio de dólares
a soles, multiplicando en este caso 3 por 4. 12. 12 es el precio del producto o servicio en el extranjero. En el extranjero cuesta 4, repito, por 3, 12. Entre 2, 6 el tipo de cambio real. Si solo veo lo de arriba, sería el precio extranjero en soles. En dólares es 3. En soles será 12. 12 soles. Pero, ¿qué más hago con ese valor en soles del precio extranjero? Repito, el precio afuera es 3 dólares. Y el tipo de cambio es 4. Por tanto, el bien comprado afuera me cuesta 12. 12 soles. 3 dólares, el P externo, por 4 el tipo de cambio. 4 por 3, 12. Ya tengo en el numerador lo que vale este producto en el extranjero. Y localmente vale 2 apenas, 2 soles. 2 soles. Por tanto, sería el tipo de cambio real 6. 6. 6 el tipo de cambio real. ¿No es cierto? Año 2 hago lo mismo. Tengo el tipo de cambio nominal. Tengo el IPC extranjero, 3.3. Y tengo el precio en el Perú, que es 2.5. Hago la operación escrita acá arriba y el cociente me da el tipo de cambio real, 7.92. Entonces, eso quiero analizar. Pero ahorita me quiero centrar en repasar tasas. Y para eso, ¿qué necesito? Como hay 4 variables distintas, yo puedo calcular cómo crece cada una de ellas. Cómo crece el tipo de cambio real. De 6 a 7.92. Creció 32%. Acá está, 32%. Eso es la evolución que ha seguido el tipo de cambio real. Aumentó 32%. De 4 a 6 el nominal, pero el real subió un poco menos. De 6 a 7.92. Ya tengo la evolución del tipo de cambio real. Aquí está el porcentaje de cambio, 32%. Aquí le he puesto arriba también, 32%. Ahora analizo la variación del tipo de cambio nominal. 4 a 6. ¿Cuánto aumenta? 50%. Precio en el Perú, de 2 a 2.5. Sería el incremento de 25%. Y finalmente, IPC externo, de 3 a 3.3. Subió 10%. Entonces, con esos datos, esta relación la expreso ya no en niveles, sino en variaciones. Ahí están variaciones. Aquí lo que tengo que hacer, ¿no? Digo, te voy a sumar la variación del tipo de cambio nominal, 50%, más la inflación externa, que es de 3 a 3.3, 10%, menos la inflación interna, que es de 2 a 2.5. Entonces, aquí estoy verificando que se cumple esta identidad, ¿no? 32%, la tasa de interés es igual a la inflación, más la inflación externa y menos la inflación local. Y con esa información entiendo o debo entender todo lo que está aquí sobre el tipo de cambio real. ¿Correcto? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda? Pareciera que no, ¿no? No hay dudas, aparentemente. Entonces, si no hay dudas, cerraría esta diapositiva para empezar a analizar la que correspondía a esta semana. Entonces cerramos, ¿no hay preguntas, parece? Cerramos. Y ahora sí voy a analizar lo que corresponde a esta semana, a esta cuarta edición de clases. Un minuto, por favor. Un poquito de agüita. Un minuto.
A ver, seguimos entonces. Bien, esta diapositiva corresponde ya a la semana actual. Estamos un poco rezagados. Vamos a ver una introducción a la teoría keynesiana. Lo que voy a exponer está en el capítulo 9 del libro. O sea, ya a esa altura ustedes ya deben haber leído el capítulo 1 del libro, el capítulo 2 y ya el capítulo 3, pero 9 del libro. 1, 2 y 9. ¿Ya? Entonces, esta parte la pueden ampliar leyendo del texto capítulo 9. Entonces vayan ya para el parcial repasando capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 9 del libro de Dorbush. ¿Qué supone el modelo keynesiano? Para repasar lo que hemos visto antes. Un solo producto agregado. O sea, no hay, en este caso, diversos productos. Existen varios productos, pero agrupamos. Es como si hubiese un solo producto agregado. El más conocido, PBI. Es una demanda por PBI, una oferta por PBI. Una oferta y una demanda por producto agregado. Entonces, el supuesto es que hay un solo producto en la economía. Un solo precio. Recuerden que los precios los agregamos. O puede ser el IPC o el infractor, pero es un solo precio, un solo nivel de precios general de la economía. Aquí se repite un poquito. Dice, un solo productor, las empresas. Un solo consumidor, las familias. Pero esta división es un poco más teórica que real, ¿no? Porque no siempre los que producen son las empresas. Hay parte de la producción que la hacemos nosotros. ¿Ya? El supuesto es, en el modelo, que hay un solo productor, que son las empresas. Pero en realidad, nosotros como familias, como personas, también producimos. De comentaba, creo que es en clases pasadas, que podría ser que hay una producción de autoconsumo. Por ejemplo, ustedes en su casa quizás crían todavía gallinas, cuyes, patos, que es para su consumo propio. Están produciendo. En su jardín tienen un huerto. Siembran su rocoto, su culantro, su rabanito, su lechuga, su tomate, ¿no? Entonces, están produciendo ustedes. Quizás no tienen en su casa un empleo del hogar. Ustedes mismos cocinan, lavan la ropa, limpian la casa. Si hay niños, cuidan a los niños. Si tienen que de repente llevar, tienen hermanos o en edad escolar, lo llevan a su colegio, ¿no? Lo movilizan ustedes. Entonces, esa actividad es productiva, es producción de servicios. Lo hacen ustedes. Entonces, también la familia puede producir. Y también el productor puede comprar. O sea, no solo compran los consumidores, también los productores compran, las empresas compran, las empresas compran lo que llaman ellos, van a invertir. La compra de ellos se llama inversión, pero también compran ellos. Entonces, el productor, la empresa, no es la única que produce. También las familias producen. El consumidor no es el único que compra. También compra la empresa. Entonces, esa división entre, por un lado, las empresas y de otro lado, los consumidores, es una división teórica nada más. ¿Correcto? Bueno, con estos supuestos vamos a revisar los tres modelos que hemos enunciado antes. La economía sencilla, donde solo hay familias y empresas. La cerrada, donde sumamos familias, empresas y Estado. Y la abierta,
donde hay familias, empresas, Estado y extranjeros. Entonces, en el texto, estos tres modelos están analizados en los capítulos 9, 10, 11 y 12 del texto. Entonces, eso vamos a empezar a revisar en esta jornada. Recordamos el modelo keynesiano. Precios fijos, precios no varían. Oferta agregada perfectamente elástica. ¿Qué más suponemos? Suponemos que las empresas, al ser oferta elástica totalmente, están en capacidad de producir todo lo que se demande. Si la demanda baja, producen menos. Si aumenta la demanda, ellos pueden producir más tranquilamente. Aquí. O sea, no tienen límite en la producción. O sea, la oferta agregada horizontal, la oferta agregada perfectamente elástica, permite analizar este caso en el cual las empresas pueden producir todo lo que se demande por parte de la economía. No hay límite en la producción. Más demanda, más producción. Más demanda, más producción. La producción responde a la demanda agregada, sin problemas. Y finalmente, en este modelito, dado que la oferta es horizontal, la producción la determina la demanda. La forma, la magnitud de la demanda se determina el equilibrio y por tanto el PBI. Entonces, en corto plazo, la demanda es la que determina cuánto producimos. Más demanda, más producción. Menos demanda, menos producción. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Pues avanzamos. Avanzamos. Entonces, al terminar el capítulo 12 del libro, revisaremos una economía abierta. En una economía abierta, como ustedes ya conocen, ya hemos explicado, la estructura del gasto agregado de la demanda tiene esta forma, ¿no? C más I más G menos Z más X. Donde voy a explicar qué es cada cosa, ¿no? Este es el consumo privado. El I, la inversión privada. El G, las compras del Estado. Pero esos gastos que hacen familias, empresas y Estado, en parte corresponden a bienes producidos internamente. Pero también hay bienes fabricados en el extranjero. O sea, los consumidores, las familias, las empresas y el Estado compran productos, compran servicios. Gran parte de esos servicios y bienes que compran los agentes nacionales son de bienes producidos internamente. Pero también hay demanda de importaciones, demanda de bienes externos. Usted pone a comprar un celular, es consumo. Pero ese consumo es importado. A diferencia de que compran papas, por ejemplo, en el mercado un kilo de papas es una demanda por bienes producidos internamente. Es decir, el origen de lo que consumimos puede ser interno o externo. Entonces, el C representa la demanda local, demanda nacional, demanda doméstica por bienes y servicios producidos en el país o fuera del país, o sea, importados. Igual ocurre con el I. La inversión, recuerden, es la compra que hacen las empresas. Y esas compras están orientadas en parte a los bienes producidos localmente. Y buena parte también de lo que ellos requieren para producir proviene de fuera. Es también una demanda de bienes y servicios producidos fuera del país. Fuera del país. Finalmente el G igualito, ¿no? El G es la compra del Estado. Y el Estado compra bienes producidos localmente o también compra bienes importados. El Estado compra armamento, municiones, aviones, helicópteros, patrulleros. Y eso lo importa. Es un gasto del Estado peruano,
pero en bienes importados. Entonces, los tres componentes tienen demanda local y demanda extranjera. Representan los tres la compra de bienes y servicios producidos en el Perú y también fuera del Perú, importaciones. Entonces, acá considera importaciones, lo quito, hay que quitarlo, porque la importación no es parte del producto, ¿no es cierto? No es producido internamente. El bien importado es traído de fuera, no está considerado en la producción interna. Entonces, como acá están sumados, está acá metido Z, lo que hago es quitarle. Le quito Z. Para que me quede nada más, si yo quito a la demanda local de bienes internos y externos, la demanda local por bienes externos, me va a quedar solamente la demanda peruana por bienes internos. Y eso es PBI justamente. Demanda peruana por bienes internos. Es parte del producto, ¿no? Es demanda peruana, demanda local, demanda doméstica por bienes producidos internamente. Una parte de la demanda. Porque la otra es, efectivamente, las exportaciones, que también es demanda por productos nuestros, pero por parte de extranjeros. Entonces aquí tengo los dos, es la demanda de bienes internos. Una porción demandada por peruanos y otra porción demandada por extranjeros. ¿Correcto? Sin embargo, por ahora voy a asumir que no hay X, que no hay Z, que no hay G. Y todo es economía privada. Por tanto, en esa economía privada, demanda agregada es igual a C más C. Y eso acá lo coloco. Demanda agregada es esto componente, ¿no? La demanda agregada. Demanda local, demanda extranjera, pero por bienes fabricados localmente. Entonces, por ahora, esto lo estoy borrando y solo me queda DA es igual a C más C, que es lo que corresponde a una economía muy sencilla. Ahora, hay que examinar en detalle la inversión. Inversión, porque la inversión es parte de la demanda justamente. Es parte de la demanda de inversión privada. Entonces hay que ver cómo es la composición de esa inversión privada, aunque también antes hemos explicado, pero hay una parte que requiere más amplitud de explicación. Los llamados inventarios. Inventario, otro le llaman stock, otro le llaman mercadería, entre otros. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de un inventario? ¿Qué es un inventario? ¿Qué es un stock? Alguien que me ayude, por favor, a ver. ¿Qué es un inventario? ¿Qué es un stock? ¿Qué es mercadería? Alguien que nos ayude por ahí. ¿Bien? Un inventario se podría referir a lo que, por ejemplo, el empresario, o sea, mira los productos o hace una lista de los productos que va a comprar, ¿no? La cantidad que va a vender para sus consumidores. Claro, por ejemplo, si tú tienes una bodega en tu casa y vendes fideos, vendes arroz, vendes aceite. Entonces, ¿qué haces tú por lo general? Digamos, te vas una vez a la semana a la Merlinda, a Mayorista, y te compras de repente, o das a Macro también, ¿no? Y te compras de repente 3 sacos de arroz, te compras, no sé, 5 cajas de aceite para su reventa. Esa inversión que has hecho en comprar aceite, arroz para su reventa es llamado mercadería. Es parte de tus inventarios. O sea, tú llegas y no lo vas a consumir, es para revenderlo. Entonces tienes en tu bodega 2 sacos de arroz, 3
caja de aceite y más de tus productos, ¿no? Tienes ahí guardados en tu bodega y lo vas vendiendo poco a poco. Y cuando vendes, tu inventario se va reduciendo. Tu inventario va bajando. Tú ya sabes, cada semana vas otra vez a reponer inventarios. Pues está a tu nivel, tu inventario tiene que ser un nivel constante de siempre, ¿no? Porque lo que vas a vender. Entonces, es el inventario, mercadería. El carpintero, para producir sus muebles de madera, tiene que comprar su madera, sus clavos, sus pegamentos. Invierte en mercaderías. Tienes un negocio de venta de ropa en Celda, por ejemplo. De repente viajas cada mes a Lima y traes gran cantidad de ropa, ¿no? Para su reventa. Ya sabes tú por experiencia cuánto es lo que debes tú comprar. Eso llamamos inversión en stocks, inventarios, mercadería. Tengo un negocio de comida, tengo un negocio, digamos, un restaurante. Entonces ya sé más o menos cuánto traer de carne para el día, ¿no? O para la semana de repente. Cuánto de carne de res, cuánto de carne de cerdo, cuánto de pescado, cuánto de arroz, cuánto de mesa debo comprar para preparar con eso los menús del día. Entonces, eso determina que yo conozca más o menos cuánto es lo que debo invertir en inventarios. Entonces, es comprar mercadería. Mercadería, un bien terminado ya, o de repente un inventario. Me voy a Lima a traer ropa, traigo bien final ya, ¿no? La ropa ya está lista para su reventa nada más. Pero si compro para un restaurante arroz, aceite, con eso lo combino y produzco comida. Cocino con eso. Lo transformo. Es un insumo para mí. Entonces, ese nivel de inventarios tiene un nivel, digamos, preestablecido, pero puede cambiar. ¿Cuándo va a cambiar? Si es que la demanda agregada coincide con la producción, entonces, ¿qué va a ocurrir? Si la demanda agregada coincide con la producción, todo lo producido se vende, porque están iguales. Demanda agregada igual a producción. Producimos 100, 100 vendemos. 100 compra la gente. Ni sobra ni falta. Pero el tema es que a veces no ocurre eso. A veces la producción no es igual que la demanda. Puede ser, por ejemplo, que en un periodo de tiempo determinado la producción, el PBI, sea mayor que la demanda agregada. Entonces, si la producción es mayor que la demanda agregada, sobra productos. Sobra. Y como sobra, no lo voy a botar, ¿no es cierto? Si sobra producción, ¿qué tengo que hacer? Guardarla en inventario, en stock. Entonces, la inversión es mayor a la deseada, porque me he obligado a guardar lo que no he vendido. Entonces, si la producción es mayor que la demanda agregada, hay buena parte de la producción que no se ha vendido. Y como no se ha vendido, hay que guardarla para el periodo siguiente. Lo guardo. Y como lo guardo, mi inventario sube por encima de su nivel normal. Entonces ahí se produce inversión no planeada, no deseada en inventarios. Se incrementa el inventario sin que yo lo desee, porque no quiero ese nivel de inventario, sino que como no lo he vendido, lo estoy guardando, ¿no? Yo de repente compro cada semana 2 sacos de ropa a su reventa en mi bodega. Y en una semana X solo vendí un saco nada más. Y uno no lo pude vender. Y con 2 que compré ya tengo 3 ya por su reventa. Cuando yo me tengo 2 nomás. Ahora me quedan 3 sacos de arroz. Sube mi inventario. Sube la mercadería en mi negocio. ¿Eso por qué? Porque la demanda agregada ha superado o está por debajo de la producción. Sobra producción, eso va a inventarios. El producto final sobrante va a inventarios. Y lo contrario, ¿no? Si la producción es inferior a la demanda agregada, ¿cómo hago para abastecer la demanda? Si mi producción es menos de lo que demanda la gente, lo que tengo que hacer, recurrir a mi almacén, a mis stocks, a mi inventario, y de ahí tomo para venderlo. Cubro la demanda,
la demanda igual a la producción, pero se está produciendo reducción de inventarios. Y eso es menor inversión planeada en inventario. Mi inversión cae en inversión, porque compro menos, porque sobró menos en la reventa. Solo si está fija la cantidad de inventarios es porque ni sobró ni faltó. Por tanto, la demanda agregada coincide con la producción. Son idénticos. Pero con el supuesto de que, en este caso, al ser igual la demanda con la oferta, los inventarios no pueden cambiar. ¿Correcto? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? Profesor, una consulta. En el caso de que, como dijo, en parte de la producción, el inventario a veces se guarda, en ese caso el empresario tendría que abaratar su producto. No, acá el ajuste es, acuérdate que el precio está fijo. En este modelo, precios son fijos. El precio no puede bajarlo el empresario, pues está fijo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Si ve que está produciendo mucho, reajusta la producción, produce menos. No, si le queda el producto es porque está produciendo demasiado, más que la demanda. Entonces, todo lo que me sobra, tengo que guardarlo. Es como si yo tuviese una panadería, digamos, y yo fabrico en el día 20.000 panes, pero de 20.000 que he producido, solo me han comprado 18.000. ¿Y qué hago con los panes restantes? Ya lo produje, ¿ya no? Va a inventario. Claro que es pan duro, es un insumo para fabricar de repente, creo que le llaman en panadería el budín, me parece. Lo pueden hacer de pan que se quedó, ¿no? Pero para el día siguiente, como me sobró, ¿qué hago? Ya no fabrico 20.000 panes, fabrico menos. O sea, reajusto mi producción. O sea, el ajuste es por producción, no es por precios. Me sobró producto, entonces el día siguiente fabrico menos pan. O viceversa, ¿no? De repente, un día me faltó pan. Entonces, ¿qué hago? El día siguiente tengo que producir más. O sea, reajusto la producción de acuerdo a la demanda. Si hay más demanda, produzco más. Si hay menos demanda, fabrico menos. Es la idea, ¿no? No es con precios de la ajuste, es con producción. ¿Correcto? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. ¿Otra inquietud? Bien, seguimos. Entonces, como ya explicamos del cuadro anterior, de este grafiquito, al ser la economía simple, desaparece X, Z y G, y solo me queda que la demanda agregada es BA igual C más C. Es la demanda de bienes en una economía sencilla, en la cual voy a asumir que está en equilibrio permanente. Y por tanto, si está en equilibrio, la demanda agregada igual que el producto, y por tanto los inventarios no varían, están fijos. Como no hay sobrante ni faltante, la cantidad de inventarios permanece constante. O sea, mis insumos están en su nivel óptimo, digamos. Ni me sobra, ni me falta producción. Varios inventarios es igual a cero. Voy a asumir también que la inversión privada es exógena. El I es exógeno. ¿Eso qué quiere decir? Que esta variable I es por ahora un número predeterminado. Yo lo puedo colocar inversión igual a 100, o a 200, o a 300. Está en un nivel preestablecido. En este caso, ¿quién lo preestablece? Yo lo señalo. Digo, la inversión vale 100. Entonces la inversión se vuelve exógena, se dice en economía. Cuando tú le das el valor, es una variable exógena. En este caso, a este I, yo le doy el valor que yo quiera. Por tanto, la inversión es exógena. Y como es exógena, y yo sé que eso lo pongo yo, hay que examinar por ahora el otro componente.
C, consumo privado. Entonces hay que analizar en esta pantalla, en esta presentación, en esta parte, qué es el consumo privado, qué comprende el consumo privado. Y ahí viene la teoría keynesiana, justamente. ¿Qué decía la teoría keynesiana? Que el consumo privado es una función del ingreso disponible de la gente. Y una función directa. Es decir, si la gente dispone de más dinero, de más ingresos, podría consumir más. El consumo depende del ingreso disponible. Y hemos visto qué comprende el ingreso disponible. Pero como es sencilla la economía, no hay extranjeros, no hay impuestos, no hay sector externo, no hay sector público, y por tanto, al ser la demanda C más I nada más, y al no haber Estado, no hay diferencia entre ingreso e ingreso disponible. Todo el PBI es ingreso, y todo ese ingreso es quien afecta el consumo. Cuando hay Estado, hay que diferenciar entre ingreso disponible y total ingreso de la economía, entre PBI e ingreso disponible. Pero como no hay Estado, hablar de ingreso o producción, PBI, es igual a hablar de ingreso disponible, lo mismo, porque no hay diferencia entre ambos. No hay Estado, no hay impuestos, no hay subsidios, no hay transferencias. Entonces, todo lo producido está disponible para su gasto. Entonces, el consumo va a depender de ese nivel de ingreso de la economía. Esta relación, esta función, se llama función de consumo keynesiana. Función de consumo keynesiano. Y es la función más conocida de la macroeconomía prácticamente. Función de consumo privado. Es una ecuación de comportamiento. A diferencia de eso que es una identidad. Eso que está aquí es una identidad de A igual C más I. Pero lo que está aquí es una función de comportamiento. ¿Cómo así? Supongamos que esta relación la consolido, la especifico. La teoría keynesiana no decía que la relación es lineal, por ejemplo. Decía el consumo depende del ingreso, nada más. Pero la relación es lineal o no lineal. Los textos asumen que esa relación es lineal. Y al ser lineal, ¿qué se requiere? Darle a esta función una forma parecida a esta ecuación. Aquí es una ecuación lineal. Te voy a asumir que el consumo es una función lineal. Aquí no me da la función. Me dice la relación es directa, nada más. A más ingreso, más consumo. Pero ¿cómo es la función? No la conocemos. Puede ser lineal o no lineal. Pero voy a asumir, como lo hace el libro, que la función es lineal. Y si es lineal, la ecuación requiere dos parámetros. Intercepto y pendiente. Intercepto y pendiente. Con esos dos parámetros, yo puedo tener una ecuación de comportamiento del consumo. Y saber con precisión cómo es que el consumo evoluciona en el tiempo. Como acá digo, esta función tiene dos parámetros. El C y el C1. Vean que de esa forma el consumo depende de Y. Pero hay una parte del consumo que no depende de Y. No depende de Y. Es independiente. Es autónomo de Y. No tiene nada que ver con Y. Entonces, ese sub-cero, intercepto del consumo, sí lo puede mover de repente a unos conceptos como la confianza del consumidor. Pero por ahora eso es un rédito. C0 es intercepto. Intercepto la función consumo. Consumo autónomo, consumo
independiente del ingreso. Y a la pendiente se le llama propensión marginal a consumir. La pendiente debe ser menos de 1 y más de 0. Recuerden que la pendiente te mide una derivación, ¿no? Una derivada. Aquí puedo decir derivada de C con respecto a ingreso. Y sale C1. La pendiente es una derivada realmente. Y esa derivada tiene que ser más de 0, pero menos de 1. ¿Por qué razón? Porque la gente con su ingreso, una porción lo va a gastar y otra porción lo va a ahorrar. Por tanto, del ingreso no todo se va a gastar en consumo. Si todo se gasta en consumo, sería que la derivada de C con respecto a Y debe darme 1. Entonces, cambios en Y se traducen en cambios en C. Pues no es así. El ingreso hace que suba el consumo, pero en una fracción C1, porque el resto se ahorra. Entonces, C1 es la propensión a consumir. Es un valor entre 0 y 1, positivo, pero menor de 1. ¿Preguntas ahí de repente? ¿Alguna duda está ahí? Parece que no. Te voy a dar grafiquitos siguientes. Aquí está. Ejemplo 1. Ejemplo 1. Vamos al ejemplo 1. En el ejemplo 1, he considerado valores para cada parámetro. Para el C0 y el C1. Les he colocado 150 y 0,75 respectivamente. Y con esos dos valores, yo puedo hallar esta ecuación de consumo, la función consumo de la economía. Y esta función la puedo graficar, la que le he graficado. Cuando lleva el de 0, el consumo es 150. Cuando el consumo es 0, hallo cuánto es Y. Con consumo 0, ¿cuánto es Y? Lo despejo y hallo cuánto vale Y. Menos 200. Esta parte que está en el cuadrante negativo lo tengo que eliminar, porque matemáticamente es factible, pero económicamente no tiene sentido hablar de producción negativa. Se me queda la demanda keynesiana de consumo con una línea que está acá en azul, a partir de 150 hacia arriba. Es la función de consumo privado de la economía. Pero además, como que también he generado aquí la ecuación del consumo, yo de esa función del consumo podría generar la función ahorro de la economía. ¿Cómo así? Ya sabemos que en esta economía sencilla el ingreso se reparte, ¿no? Una porción la voy a gastar y el resto lo voy a ahorrar. Eso es de antemano. En una economía muy sencilla, el ingreso de la gente lo va una parte a ahorrar y el resto a consumir. Entonces mi gasto tiene esa forma, mi gasto. Está financiado por ingresos. Todo el ingreso lo reparto en dos nada más. C más S. Mi ingreso, una porción, lo gasto en consumo y el resto lo ahorro. Y igual C más S. Entonces, en la ecuación de arriba, yo puedo aquí tranquilamente factorizar. No quiero abrir aquí el archivito.
Creo que lo puedo copiar, a ver. Vamos aquí a copiarlo. Ahí está. E es igual a C más S. Entonces, en esta expresión, reemplazo el C justamente. Reemplazo el C. Entonces, este C lo reemplazo aquí arriba. O sea, que lo vamos a... Igual no lo quiero abrir. Bueno, aquí lo voy a hacer reemplazo, entonces, acá nomás. Te digo, Y es igual a C, pero ¿cuál es C? C es C sub 0 más C1 de ingreso nada más, ¿no? Porque el ingreso es igual a ingreso disponible en este caso. Pero más S, ¿no es cierto? S. Y es igual C más S. Entonces reemplacé el C y le agrego el S. Y de ahí despejo el S. Me quedaría S es igual a Y menos C sub 0 y menos C1 de Y. Que me queda finalmente S es igual a menos C sub 0 más, factorizando, 1 menos C del ingreso, ¿no es cierto? Se me estaría quedando el ahorro de esta economía. Menos C sub 0 más 1 menos C de Y. Tiene esta función igual, es lineal y tiene dos parámetros. El C sub 0 y el 1 menos C. Vean que el C sub 0 es el negativo del consumo autónomo. Nada más. Es un negativo. Y el 1 menos C es llamado la propensión marginal al ahorro. Este 1 menos C lo voy a pintar de color azul. Aquí. Entonces, 1 menos C le llamamos en macroeconomía propensión marginal al ahorro. Propensión marginal al ahorro. Ahí está. Entonces, con estos dos parámetros, formulo en el ejemplo 1 la ecuación del ahorro privado. Aquí lo tengo. Vean, ahorro es menos C sub 0. O sea, en el ejemplo, menos 150. Menos 150. ¿Correcto? Menos 150. Más 1 menos C. Bueno, 1 menos C1 es acá, ¿no? 1 menos C1. Como C1 es 0,75, 1 menos C1 es 0,25. Y ya tengo la función de consumo y de ahorro privado en esta economía. ¿Correcto? Ya está. Entonces, así como hice ese cálculo, acá hay dos ejemplos más referidas a la función consumo y a la función ahorro de la economía. Ahí está, ejemplo 3. Función consumo, función ahorro. Eso es nada más calcular la función consumo y la función de ahorro de la economía. ¿Qué más voy a hacer? Bueno, acá está el ejemplo 2
ejemplo 3. Voy a retomar el ejemplo 1, pero lo voy a complementar con lo que falta. Es el I. Es el I. Ya. Aquí hace referencia a variables endógenas y exógenas, que luego le voy a explicar. Por ahora, en esta parte, que estoy asumiendo como supuesto, voy a asumir que la inversión es exógena, es autónoma, así como el C sub 0. ¿No? El C sub 0 era 180, que C sub 0 es una variable exógena o autónoma del ingreso. En el ejemplo 108, ejemplo 3, 180, perdón. Te voy a asumir que este I justamente es exógeno. ¿Ya? Voy a asumir que es exógeno, el I. Es un número más del modelo. Pues dice acá, la inversión es considerada como variable exógena. Es variable pero exógena, o sea, una constante. Una constante. Entonces, eso voy a asumir por ahora. Que hay variables exógenas como el consumo autónomo, como el nivel de inversión privada, que es fijo, que varía, sí, pero que varía por razones distintas al nivel de ingreso de la economía. Te falta explicar las endógenas nada más. Las exógenas son el valor de I y el valor de consumo autónomo. Entonces, en el ejemplo 1 que había colocado por aquí, lo voy a retomar, el ejemplo 1. Pero le voy a agregar la inversión privada. Y eso lo he hecho aquí. Aquí está. Bueno, recordemos también que la condición de equilibrio es demanda igual a producto o ingreso. Entonces aquí he formulado la ecuación correspondiente que paso a aplicar. Me queda poca batería, en un minuto por favor, voy a cargar rapidito. Un minuto. A ver, no le encuentro mi cargador, pero no importa, ya cerramos la canción un ratito. Bien, entonces le decía, voy a tomar el ejemplo 1, que está por aquí. ¿Dónde está una función de consumo? Ahí está, 150 más 0,75 de 10. Eso aquí le he puesto. Determinación de la producción según el ejemplo número 1. Salida. Vamos a ampliarlo. Te he tomado el consumo del ejemplo 1. Consumo, ahí está. Y le he agregado la inversión privada, que es un número arbitrario, un número que yo decido.
le he puesto 250. 250. Los dos valores, 150 y 250, son datos que yo estoy colocando, por si acaso. Yo esto que le pongo, ¿no? 150, 250. Esos datos que yo coloco se le llama variables exógenas del modelo. O sea, los valores que yo coloco en la ecuación de consumo y de inversión. Este 150 y este 250 son valores exógenos. Exógenos. Entonces, procedo a sumar, ¿no? Porque la demanda agregada es igual a C más I. Entonces voy a sumar C más I. Te voy a sumar C más C. Acá está. Este C lo sumo con el I. Y me queda 150 y 250, 400. 400. Los valores exógenos suman 400. Este 400 se le llama gasto agregado exógeno. Y está compuesto por dos exógenas justamente. 250 y 150. Gasto agregado exógeno. O autónomo también. Y la única pendiente es la propensión a consumir, que pasa acá completo. Y me queda la función o ecuación de la demanda agregada. Entonces, al igual que hice con el consumo, yo puedo aquí graficar la demanda agregada. Esta ecuación, acá le he graficado la ecuación. ¿No? He ubicado los puntos de esta línea, es una línea nada más. Entonces, esta línea la graficamos aquí. Como es lineal, yo necesito dos puntos nada más. ¿Cuál punto? Cuando Y vale 0, DA vale 400. Aquí está. Y cuando DA vale 0, ¿cuánto vale Y? Me sale este valor negativo. Entonces, con dos puntos, trazo la línea de demanda agregada. Claro que esta línea, la parte que es negativa, no es relevante, ¿no? Porque no hay en la economía ingresos negativos. De aquí empieza en realidad, hacia arriba. Entonces, al consumo que ya tenía, le agrego la demanda agregada. Y como tienen igual pendiente, son líneas paralelas. Acá está la línea roja, el consumo, la línea negra, la demanda agregada. Pero el consumo no me interesa, porque está aquí metido en la demanda agregada. Me interesa la demanda agregada. Aquí está. Y hay que recordar que en equilibrio Y es igual a DA, ¿no? Ingreso agregado igual a gasto agregado. Y esta línea es una línea de 42 grados, porque es bisectriz, ¿no? Cuando Y es igual a DA, esta ecuación la puedo graficar y me sale una línea recta que forma un ángulo de 45 grados. Y es la línea de equilibrio. Vean que ambas líneas, la línea Y de A y la línea de demanda agregada, forman una especie de aspa. Pues se llama modelo aspa keynesiana. Entonces buscamos aquí dónde está el equilibrio. Y igual de A. Entonces a este de A lo igualo con Y. Y igual de A. Entonces Y es igual, hasta Y igual a de A. Entonces esto lo resuelvo. Una ecuación simple con una variable nada más. Me quedaría este 0,75, lo paso a restar. Me queda 0,25 de Y igual a 400. Este 0,25 que está multiplicando, lo paso a dividir. ¿No? Y lo pongo así porque este numerito que sale 4 se le llama multiplicador de la economía. Vean que el Y va a ser igual en equilibrio al multiplicador por el gasto agregado autónomo. En equilibrio Y vale 1600. 1600. Aquí le pongo Y 1600 y de A también 1600. Ambas variables, Y y de A,
son endógenas. ¿Por qué razón? Sus valores lo he obtenido resolviendo el modelo. Por tanto, si cambio el C o si cambio el I, cambia este número. Este número depende de los valores de C y de I. Si cambio el 150, si cambio el 250, cambiará este y esta DA de equilibrio. Por tanto, Y y DA son endógenas en el modelo. ¿Correcto? Igual ocurre con el consumo. Una vez que ya tengo cuánto vale Y, yo puedo hallar cuánto vale el consumo. El consumo también es endógeno. ¿Correcto? ¿Preguntas de repente? ¿Alguna duda? Parece que no. En todo caso, voy a dejar la clase ahí nada hasta el día de hoy, cosa que ya la otra semana, el día miércoles, vamos a hacer más ejemplos de este cálculo. Recuerden que el día miércoles tienen su primera hora de clase, su práctica, y luego cerramos con estas diapositivas y vamos a hacer más ejemplos, más ejercicios con estos cálculos. Pero les sugiero que vayan leyendo también ya el libro de Dorwus, capítulo 9, para que puedan entender bien la clase del día miércoles. ¿Correcto? Bueno, pues hoy día lo dejo ahí. Como he hecho cada uno de los anexos, he agregado unas cositas. Voy a canjear la diapositiva para que tengan ustedes ahí la diapositiva modificada. ¿Ya? Pues lo dejo ahí el día de hoy. Y para retirarnos, repito, asistencia. Y así nos retiramos el día de hoy. Entonces, atentos a la lista para cerrar la clase el día de hoy. Grupo A. Ágreda. Presente. Alvites. Alvites. Argomedo. Buenas tardes, profesor. Presente. Hola. Para ganar tiempo, presente nada más, ¿ya? Ahí está Alvites, perdón. Ahí está Alvites ya presente. Ábalos. Presente. Castro Rojas. Presente. Castro Toribio. Castro Toribio. Cigüeñas. Presente. Cruz. Domínguez. Presente. Honorio. Presente. Cara. Presente. Yaja. Presente. Loyola. Presente. Luis. Presente, profesor. Manayay. Presente. Morales. Muñoz. Presente. Núñez. Correcto. Padilla salió Luis de la sala. Padilla. Paredes. Presente. Pedraza. Pretel León. Presente. Pretel Roldán. Presente. Pretel Velázquez. Quirós. Presente. Presente. Quispe. Quispe Reyes. Rinza. Presente. Ríos. Rodríguez Calderón. Presente, profesor. Rodríguez Crispín. Presente, profesor. Franco.
Presente, profesor. Presente. Salinas. Presente, profesor. Correcto. Presente. Presente, Correcto. profesor. Correcto. Sánchez Peña. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sánchez Rodríguez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Tancarín. Presente, profesor. Tacilla. Tacilla. Correcto. Ulloa. Presente, profesor. Vázquez. Y Zambrano. Correcto. A ver, una última llamada que no contestó. Ahí está Vázquez, también Vázquez Varón. A ver, no me contestó a lista. Castro. Toribio. Cruz. Morales. Pedraza. Pretel Velázquez. Quispe. Ríos. Esos son todos. Bueno, nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Luego. Hasta luego, profesor. Ahí está Cruz. Llegó Cruz. Cruz. Ya la anoté a Cruz. Correcto, Cruz. Te anoté. Hasta luego.